muere mi padre, Sí. y la academia queda un poco acéfala. Sí. La academia la habían creado entre tres socios. Uno era Josep Carrer, Sí. mi padre, y otro que era Lorenzo Alcaraz, que era una figura realmente de la contabilidad y la administración, que siempre estuvo en la academia y que era el otro socio, ¿no? Entonces hubo padres de familia y gente que se le insistió mucho a mi madre a que ella siguiera llevando la academia como directora. Pero mi madre, que no tenía ni títulos profesionales, ¿no? Nunca se tituló, y en el fondo yo creo que tampoco quería seguir con esto, ¿no? Le resultaba muy difícil ocupar el lugar de mi padre, nadie lo podía ocupar. Mi padre había hecho una labor ahí entre disparatada vamos, un disparate como los que decía Bergamín, ¿no? Como su teoría de los disparates, ¿no? Pero entonces, ¿qué años tenías? Yo tenía 16 años a la muerte de mi padre. Caramba. Sí. Y luego, pues, yo al año siguiente hice un viaje a Europa que fue así como providencial, ¿no? Que me fui en un barco carguero que llevaba maíz y me di una vuelta por Europa, conocí a la familia en España, conocí a los tíos de Vitoria, que eran los hermanos de mi padre, que eran de extrema derecha. De hecho, uno de los hermanos, el mayor, mi padre, nunca nos había hablado de él, mi tío Antonio, ¿no? Porque había sido una persona que había estado denunciando republicanos, que había participado de la manera más vil, ¿no? En la represión y todo eso. Mi padre no quería saber nada de él, ¿no? Bueno, entonces yo lo conocí a mis tías y más. Estuve 4 días en Vitoria, que me bastaron para saber que yo no pertenecía a ese mundo. Luego me fui a Madrid, conocí a la hermana de mi madre, sobre todo, ¿no? Y a mis primas. Y estuve por allí unas 3 semanas y luego ya pues me tocó volver, ¿no? a México. Llegué a Nueva York, de ahí tomé el autobús, curiosamente sin conocer todavía la historia de mi padre, ¿no? De su entrada en autobús a México, pero hice el mismo recorrido. Y bueno, llegué a México y lo que hice fue meterme al Partido Comunista, ¿no? Lo cual para mi madre fue una pesadilla, ¿no? En su viudez y todas estas cosas, ¿no? Entonces tuvo una época muy difícil mi madre, hasta que decidió volverse a España y tratar de recuperar en España lo que quedaba de la herencia del abuelo. Entonces, bueno, ella se quedó viviendo en España pues hasta el año 80 en que murió. Venía a México ocasionalmente, a veces se quedaba, sobre todo con mi hermana, al final se quedó más conmigo, ¿no? Y nos acercamos mucho en esa época, mi madre y yo. Creo que se solucionaron muchas de las diferencias que habíamos tenido y de los problemas que yo le causé a ella, pobrecilla, ¿no? La verdad es que se los había merecido todos, aunque yo no sabía en aquella época, ¿no? Y bueno, pues eso, nos enteramos de la muerte de mi madre, mi hermana y yo, y pues heredamos algunos pisos en Madrid del edificio de Velázquez, ¿no? Que luego yo fui vendiendo, y entre las cosas que tenía mi padre era una resistencia a ser propietario de nada, y yo creo que esa me la heredó plenamente. Yo no he podido nunca ser propietario de nada. Isabelo, para mí ha sido una especie, para mis hijos, de una maldición de esto, ¿no? Porque imagínate tú, con 4 pisos ahorita en la calle de Velázquez, yo podría vivir tranquilamente, ¿no? Sí, sobradamente, ¿no? Sí. Pero había algo que me repugnaba profundamente en esta idea, ¿no? Te quiero decir, a la muerte de mi padre y a la partida de mi madre, con el Partido Comunista, con estas cosas, bueno, yo acabé casándome a los 20 años con una camarada del partido, ¿no? Y a los 22 años ya tenía yo un hijo, y empecé pues allá a luchar por la vida, ¿no? Al poco tiempo hubo una serie de conflictos dentro del partido que a mí me alejaron mucho. Yo nunca renuncié ni me salí del partido, ¿no? Pero hubo varios crímenes, asesinatos y cosas así que, bueno, yo, sobre todo cuando nació mi primer hijo, yo pensé que ya no servía yo para la lucha política, ¿no? Yo decía, el día que la policía me eche mano a mí o le eche mano a mi hijo, yo, bueno, vendo la revolución, pero barata, ¿no? O sea, ya no me importa nada, he cambiado, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a hacer mi vida de fotógrafo. Al principio quise hacer cine, aprendí mucho de cine trabajando con gente, pero nunca pude entrar realmente al gremio profesional.
de cine y acabé haciendo fotografía. Hice más o menos una buena carrera de fotógrafo, pero bueno, en un ambiente, eran los años 60, ¿no? Todo infiltrado de hipismo y de las drogas y de, sobre todo los hongos y el LSD y estas cosas, más bien por ese lado, no las otras drogas, ¿no? Pero eso afectó mucho a toda mi generación, ¿no? Y bueno, yo acabé ahí en una especie de etapa de conversiones religiosas un poco absurdas, ¿no? Primero al hinduismo, luego al catolicismo, y luego finalmente escribí una obra sobre Jesús, donde yo hice el papel de Jesús, la pusimos en escena y ahí acabó toda mi relación con el asunto, ¿no? Ahí la liquidamos. Yo escribí la música de esa obra de teatro, todos bailamos y cantamos con una letra de San Juan de la Cruz, que todavía tengo esa canción en mi repertorio, ¿no? Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto que le di a la casa al alcance, ¿no? Entonces, ese fue como quizá mi mejor momento. Y yo vivía manteniéndome en esos años de hacer estudios de mercado y un montón de labores y tratando siempre de conseguir un negocio o algo para mantener a la familia, cosa que resultaba muy imposible para mí. Me fui a trabajar a San Francisco, tuve un trabajo magnífico con una compañía de diseño internacional espléndida, ¿no? Donde también fui bastante feliz. Ahí me separé de mi mujer, lo cual me hizo un poco más feliz en ciertos aspectos, ¿no? Porque aquello era un infierno, ¿no? Y empecé con una larga lucha por estar con mis hijos, ¿no? En esta nueva situación que fue complicada, pero acabé lográndolo, ¿no? Y empecé una empresa de producción de medios audiovisuales y de, bueno, lo que había aprendido yo en San Francisco, ¿no? Y bueno, me fue bien, hice una serie de labores y tal, pero nunca logré hacer dinero. Y saberlo, siempre acababa yo con unas pérdidas atroces que luego tenía que resolver trabajando para pagar a toda la gente que había yo contratado, ¿no? Y bueno, pues todo esto fue creándome dificultades mayores y mayores en la vida, hasta que de pronto me resolví y dije, bueno, lo único que tengo en lo que yo he creído, aparte de los hijos que ya tenía yo conmigo, pero que no podía yo llevar, ¿no? Realmente, porque trabajar y cuidar de los hijos y todo esto pues, me volvía muy complicado, ¿no? Entonces me resolví a volver a lo único que yo le tenía cierto aprecio en la historia de mi vida, que era la fotografía. Aunque era fotografía comercial y lo que quieras, tenía una calidad que me reconquistó un poco para la fotografía, y decidí hacer fotografías ya nunca más por encargo, ¿no? Sino fotografías que nacieran con una cierta fatalidad, ¿no? Que eran para mí necesarias hacer, ¿no? Y por ahí empecé a trabajar, hice esta primera colección de fotografías, El Último Sol, y pues de allí esa ha sido mi vida, ¿no? Ir creando estos proyectos que se me ocurren, ¿no? Estando en San Francisco, ya casado otra vez y con una niña pequeña, ¿no? Viviendo en el ambiente de los chicanos, con los que trabajé mucho, hasta que finalmente también me discriminaron los chicanos. Me dijeron, como habían dicho en Tasfa, no hombre, tú eres Hernán Cortés, nosotros somos Cuauhtémoc, tú no perteneces a esto. Y les dije, bueno, ¿a qué pertenezco yo? ¿No? Y me entró la idea de que yo pertenecía al exilio que ni había estado en contacto, ni había entendido nunca, ¿no? Pero que pronto se me volvió muy urgente conocer, en buena parte porque yo veía que mis hijos tenían amigos que, sin haber vivido yo en el medio del exilio, ni haber tenido a los hijos en los colegios del exilio, ni nada de esto, resultaba que eran los mismos amigos que yo tenía en mi adolescencia, ¿no? Estaba Carlos Vidali, que era nieto de Vittorio Vidali, ¿no? Y era gran amigo de mi hijo mayor. El hermano de Carlos, Luis Vidali, era el novio de María, fue el primer novio que tuvo. Muy chiquita ella, ¿no? Y demás, y José Manuel Fernández de Rivas, ¿no? También un enamorado continuo de mi hija, ¿no? Y todo esto me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Qué les llama estar juntos y hablar de la República y hablar del exilio? Ya la siguiente generación son todos hijos de nativos mexicanos, ¿no? Y eso me empezó a intrigar.
y estaba la huelga de la universidad y quienes la dirigían eran Imanol Ordorica, hijo del exilio, y Carlos Simas, nieto de Eugenio, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto es algo muy raro. En el 68 había sido Marcelino Perelló, también hijo del exilio, y estudiante en la academia toda la vida, Marcelino Perelló, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien. Entonces dije, hay que hacer fotos de esto antes de que se acaben los exiliados viejos, ¿no? Todavía quedan algunos y me propuse hacer esto y me fui a Madrid a buscar ayuda para hacer este proyecto, al principio con la idea del 5º centenario, pronto me di cuenta de que no. Por ahí tengo una carta que aprecio mucho, firmada por uno de los líderes del 5º centenario, diciéndome que me vaya al cuerno, ¿no? O sea, que para nada, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas. Y empecé a hacer esto al principio con un criterio un poco, si quieres, oportunista, ¿no? Aprovechar el 5º centenario, hacer un libro de 100 retratos de exiliados ilustres, ¿no? Hasta que me puse a trabajar y saberlo y entendí la enormidad de lo que había sido el exilio para la gente. Y entonces, de una manera o de otra, yo siento que reviví un poco la experiencia de exilio de mis padres, ¿no? Viviendo al principio en una España que en esos años, en los años 90, era profundamente hostil a la idea de la memoria, ¿no? Y bueno, por eso la tertulia fue para mí una especie de oasis, ¿no? Dentro de aquel olvido y aquel afán europeísta que tenían, ¿no? Y no querer acordarse de nada del pasado. Pero ¿cuál pasado? Si era el presente, ¿no? Sí. O sea, España era el neofranquismo absoluto, ¿no? Y bueno, en esas desesperaciones y demás me fui ahondando en esta cosa, y en lugar de haber salido yo triunfante de aquello, ¿no? Pues salí con una carga de trabajo enorme, ¿no? Y cada vez decidido yo a ir más adelante y más al fondo, y ahí entendiendo finalmente lo que era el exilio. Claro, dentro de esa exploración de pronto encontraba yo exalumnos de mi padre, ¿no? Como Santiago Genovés, que fue maravilloso conmigo, me dio asilo un mes en su casa, ¿no? Entre otros me llevó, fue él quien me contactó con Santos, ¿no? Sí. Santos Martínez Saura, ¿verdad? Martínez Saura. Sí, y con muchas otras personas, y fue muy interesante para mí vivir esa personalidad de mi padre a través de toda esta gente. Hay una cosa, luego quería volver un momento a la época de la transición. Sí. Pero fruto de esa reflexión que te hace el rechazo, de que me comentabas antes, sí. Y decir, bueno, ¿de dónde soy yo? Sí, sí, sí. Y entonces yo recuerdo que en un vídeo decías que habías vuelto a tener un sentimiento de vuelta a la tribu. Sí, completamente, claro. Me pareció un acierto, ¿no? O sea, es una metáfora, pero muy interesante. Pero no sabes cómo era, hasta qué grado era cierto esto. Yo llegaba con las personas más improbables, por ejemplo con Ramón Xirau, que es cierto que había sido mi vecino en el edificio ese donde yo viví, junto al Monumento a la Revolución, ¿no? Ahí habían atropellado a su padre, a Joaquín Xirau, ¿no? Muy cerca, le habían matado un tranvía y demás, pero bueno, Ramón Xirau no tenía la menor disposición de recibirme, pero el hecho de que yo llegara y dijera, soy Ricardo Vinós, primer golpe, porque era el nombre de mi padre, ¿no? Y he venido aquí para hacer tu foto para mi libro del exilio. Entonces, esta especie de oración que repetí cientos de veces, Isabel, o más, ¿no? Me abría las puertas, la gente no podía negarse, ¿no? Una vez ya metidos en la circunstancia, todo el mundo aceptaba y se componía como podía, no porque de pronto la gente estaba metida en un asunto que no habían pensado semanas o meses o años en el exilio, ¿no? Y aquí se presentaba este señor con una cámara, con ese nombre, ¿no? Sí. Que era conocido en todo el exilio, ¿no? A decir que yo estaba haciendo un libro de fotografías sobre el exilio. Entonces ya ves, donde María Zambrano dice que el exiliado, que el exiliado es el expulsado de la historia, ¿no? Entendí que, claro, la propuesta que yo traía era, entremos a la historia otra vez, ¿no? Aquí está el libro y eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y por eso para mí es tan grande la frustración de no poder haber hecho el libro, porque siento que estoy fallando, así como el exilio le falló al país, ¿no? En
sí. No constituir una barrera a la derecha fascista, ¿no? Sino acabar colaborando, ¿no? Pues yo no podía hacer este libro, ¿no? Y ya se me han muerto al 80% de las personas fotografiadas, sobre todo de los viejos, ¿no? Entonces ese es un dolor que yo traigo y que ya no se me quita con nada, ¿no? El no haberles puesto el libro en las manos, ¿no? Pero bueno, sé que ese libro se hará, el libro ya está hecho, no hay dinero para imprimirlo, ¿no? Pero hemos hecho ya una maqueta, bueno, no es una maqueta, es un original para impresión, está ya ahí metido en unos archivos, ¿no? Está muy cuidado, muy bien hecho, ¿no? Y bueno, aparte de las fotos del libro, que son como 200 y pico, hay otras 400 allí, ¿no? Y creo que mi labor ahora es sobre todo cuidar el archivo. Ya no me importa saberlo si veo yo el libro publicado o no. Me importa que el libro exista, con sus textos, con sus fotos ordenadas y con todo. Y no solo este libro, ¿no? Tengo el otro libro con el que empecé, que se llama El Último Sol, ¿no? Aquel con el que arranqué mi carrera autoral. Luego de allí hice otro libro que se llama Reino Ruina, que incluye el terremoto de la Ciudad de México, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Empecé a hacer foto erótica ya más sistemáticamente, en toda una serie que se llama Rendición de Cuerpo, ¿no? En este cuartito que está aquí arriba de este piso, que se incendió un día porque allá estaba el altar, ¿no? Y se incendió, que bueno, vinieron los bomberos y quedó el cuarto con las paredes todas ahumadas y todo muy... Entonces yo dije, quiero conservar este cuarto así. Durante 5 años trabajé fotos dentro de esa habitación eróticas, ¿no? Con unas mujeres maravillosas que vinieron y posaron para mí y eso se llama Eros Crónico, ¿no? Donde yo hago el personaje de Saturno, porque además salgo en muchas fotos, ¿no? Ajá. Y me incluyo en las fotos esas, cada vez más monstruoso, más como el Saturno de Goya realmente, ¿no? Y entonces tengo todas estas cosas pendientes, ¿no? De hacer y que voy ordenando lo mejor que puedo, pues para que se queden hechas, ¿no? Porque a mí ya no me quedan muchos años. O sea, yo tengo ahora 76 años, cumplo 77 en un par de meses, ¿no? Entonces me tengo que poner, sí, ya en una actitud de decir, bueno, o sea, el tiempo que me queda es el tiempo para ordenar mis cosas, ¿no? Sigo haciendo fotos, no puedo dejar, ¿no? De hacerlas, ¿no? Pero a un ritmo mucho menor, ¿no? Y con esa idea de, pues, dejar esta obra, ¿no? Lo más ordenada posible. Creo que sobre todo lo del exilio tiene un valor temático importante, ¿no? Por sus contenidos, pero el resto de mi obra realmente la temática no importa. Creo que lo que importa sobre todo es mi actitud ante la fotografía y mis reflexiones sobre la fotografía, que siempre me ha fascinado, ¿no? Todas las paradojas que entraña la fotografía, que yo siento que no han sido bien entendidas desde que se inventó la fotografía. Todo el mundo la aceptó como un hecho más en la vida, ¿no? Aunque un hecho radicalmente nuevo, un objeto de especie muy diferente a cualquier otro, ¿no? Y que plantea una relación muy extraña con la realidad, porque la fotografía sustituye a la realidad, ¿no? O sea, ya no decimos, límpiale el polvo a la foto de la abuela, decimos, quítale el polvo a la abuela, porque la abuela se convirtió en la foto, ¿no? La abuela ya no existe, pero está la foto. Y entonces esa permanencia de la memoria a través de las fotos, que por una parte me parece destructora de lo más valioso de la memoria, y por otra parte me parece que es lo que tenemos, ¿no? Y que de pronto lo que hace la fotografía, que es la reducción del mundo, ¿no? A esas imágenes planas, en blanco y negro y tal, ¿no? Yo creo que también se puede lograr lo contrario, que es lo que yo hice en las fotos del exilio, ¿no? Que de pronto llegaba yo, decía mi mantra maravilloso, soy Ricardo Minós, he venido aquí para hacer tu foto para mi libro El exilio, ¿no? Hacía exaltarse a la gente de alguna manera, ¿no? Mal o bien, o con vanidad o con vergüenza, pero todo el mundo se ponía en esa memoria de pronto, ¿no? Como un golpe, y ese golpe los elevaba, y esa elevación yo creo que se ve en las fotos, ¿no? Como en esa foto de la tertulia, que todo el mundo está tan consciente de ello, y tú de pie como el tribuno, ¿no? Y todo eso, y todo se hizo con una verdad que venía del corazón, todo el mundo está con el corazón puesto allí, no sé cómo decirte, y eso es a mí lo que me gusta mucho, ¿no? Me gusta también en la foto erótica, eso de lograr una complicidad con las modelos, ¿no? Sí. Y con todo esto, al mismo tiempo manteniendo
dentro de lo posible, no siempre cumplo, pero manteniendo un ascetismo importante. O sea, para mí la modelo es sagrada y no estoy haciéndole fotos para tumbármela, ¿no? Aunque sí es muy importante que yo esté en el paroxismo del deseo, porque eso es lo que estoy retratando, el deseo mismo, ¿no? Y me parece importante de pronto esa idea de hacer fotos del deseo, que es como un tema vacío, ¿no? Entre una parodia de la pornografía y al mismo tiempo una exaltación poética de algo que es inalcanzable, ¿no? En estas cosas creo, y pues leo mucho a Bergamín, leo mucho a María Zambrano, leo todo lo que puede uno leer a Cernuda, que hay que tomárselo con dosis medidas porque es fuerte, y todo esto, y pues eso, en contacto con los poetas y con toda la gente que yo considero que es nuestra, ¿no? Que es lo que yo decía cuando hablé con Aurora, Isabel es de los nuestros, ¿no? Tomando esta última reflexión en torno al erotismo, también es cierto, esos viajes que haces inicialmente a España, esos primeros viajes, supongo que tú tenías una idea de lo que había sido España durante la República. Y lo que te encuentras es una España todavía con traumas, con atraso, con ausencia de educación sexual. Y bueno, pues eso, como una persona que se ha educado en un ámbito liberal, heredero de la institución libre de enseñanza, pues supongo que aquella España te chocó, te debió de chocar mucho. En el año 60 totalmente, me sentí completamente ajeno, ¿no? O sea, me sentí indio. Así firmaba yo las casas, ¿no? Mis cartas a casa, el indio en España y tal, ¿no? De remitente, ¿no? Y luego en mi siguiente viaje a España, ya en los años 90, ¿no? Era un poco lo contrario, era la entrada a la modernidad y al ser europeo, ¿no? Nunca pude hacer fotos a modelos españolas, ¿no? O sea, mis modelos en España fueron una mexicana, que fue Jimena, y que me entregó fotos maravillosas, y una argentina, que también hice fotos preciosas, ¿no? Y las demás no podía, Isabelo, porque, ¿qué quieres? ¿Que sean en pelota? Sí, hombre, si no pasa nada. Y decía, pues si no pasa nada, no hagamos las fotos, ¿no? Porque a mí no me interesa que no pase nada, ¿no? Me interesa que te dé vergüenza, por lo menos, ¿no? Que a mí sí me da, ¿no? Yo me siento siempre muy violentamente enfrentado a un cuerpo desnudo, o sea, ¿qué hago con esto, no? Como que no pasa nada, ¿no? O sea, sí pasa, ¿no? Todo importa, o sea, esa como frivolidad pretendida, ¿no? Cuando, como decía un poeta que conocí yo en Madrid, ¿no? Decía, todo el mundo tenemos al Cristo metido debajo de la cama, ¿no? Aún, ¿no? Y eso era muy cierto. Y entonces, bueno, toda esa experiencia de España que me dio unas amistades preciosas también, ¿no? Muy poquitas, ¿no? Y que me dio la experiencia de Cádiz, que fue como un respiro, ¿no? Esos pueblos de la frontera, Vejer, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Gente que ha visto pasar de todo y que recibe al de fuera con interés, por lo menos con curiosidad, ¿no? No con esta cosa prejuiciada de los madrileños de aquella época, que era terrible, ¿no? Otro Sudaca, ¿no? Pues aquí no hay empleo, ¿no? Eso me lo decían mis primos, ¿no? Tremendos, ¿no? Tengo una prima que trae un retrato que le hizo Picasso, por Dios, a lápiz, un dibujo precioso, ¿no? Merceditas, que todavía vive ahí en Madrid, ¿no? De 1000 años, ¿no? Y que estuvo perdida, de hecho, fue los niños que mandaron a la Unión Soviética, hasta que la encontraron sus padres, que estaban ya exiliados en Moscú, y todo eso, y en una de esas luego estaban en Varsovia, y por ahí pasó Picasso alguna de sus raros viajes fuera de Francia, ¿no? Y le hizo un dibujo porque era amigo de mi tío, Manuel Sánchez Arcas, ¿no? Y a quien yo no conocí. Pero bueno, conocí a ella y a su hermana. Y toda esta familia muy hostil conmigo y con mi familia, con que yo llegaba, y, o sea, eso fue importante también, entender ese rechazo de mi familia, ¿no? Como mi madre había sido finalmente vista por sus hermanas como una víctima, ¿no? Incluso una víctima de mi padre, cuando, pues no, mi madre fue allí porque quiso, ¿no? Pues ya 5 años después de empezada la guerra, mi madre llega a México en el 41, ¿no? Y mi padre la recibe en Veracruz, ¿no? Y pues mi hermana, claro que
dice, tú no eres mi padre no tiene canas, porque ya la conocía por fotos, ¿no? Y era un señor ya muy mayor, no mi padre. Y sin embargo, mira, pues, entonces para mí esa sensación de España nunca la pude acabar de encajar bien, ¿no? Y el hecho de que yo haya podido trabajar con tanta gente, ¿no? El tema erótico, y no en España, ¿no? No con españoles. Que tú has conocido, en definitiva, aquí en México, una república fuera de España. Una república fuera de España, así es. Y un ambiente republicano que me sedujo desde el principio, el Ateneo, pero sobre todo lo que era el Centro Republicano Español. Que aquí era conmovedor, esos jueves, ¿no? También eran los jueves, ¿no? Que se reunían los vocales natos a comer y a jugar dominó, y a beber y a fumar, ¿no? Todos los octogenarios y tal, ¿no? Y a pasarla muy bien, ¿no? Y con las discusiones encendidas y todos tan vivos, ¿no? Y tan encendidos y tan aceptadores, ¿no? Y uno llegaba allí y te abrían la puerta y te sentabas a comer con ellos, ¿no? Sí. Con los vocales natos, aquello era una maravilla, ¿no? Y luego con las demás personas, los Moraita, por ejemplo, que para mí son ejemplares, que como Santos Martínez Saura, Miguel Moraita, el director de cine, ¿no? O sea que decía, bueno, sí, aquí fui director de cine, pero mi verdadero oficio es artillero, ¿no? Y decía, bueno, y usted, le preguntaba uno que hacía unas entrevistas en un documental que hicieron, ¿no? Decía, ¿y usted no quiere volver a España? Claro que sí, al frente de mi ejército, porque lo que necesita España es otra guerra. Entonces este hombre, que además era primo de Franco, ¿no? Era también gallego y tal, ¿no? Y su hijo Francisco, que murió antes que él, ¿no? Que era un ser inteligente, maravilloso, actor, ¿no? Lo he conocido. ¿Lo conociste a Paco Moraita? Comido con él en Madrid. Qué hombre más agradable, ¿no? Qué inteligente y qué divertido señor, ¿no? Y conoces su régimen de Franco, el video ese que hizo él. Sí. Maravilloso también, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de personas con esas lealtades y con esa, bueno, Busteros es otro ejemplo de eso, ¿no? Con esa manera, Otaola, ¿no? Es tan crítico del exilio por un lado y por otra parte con tanto cariño por el exilio, ¿no? Con tanto amor profundo por las cosas del exilio. Entonces todo esto me hizo a mí realmente vivir el exilio ya casi 50 años, Isabelo, ¿no? Y revivir un poco lo que habían pasado mi padre y mi madre y seguirme enterando de cosas, pues hasta hace muy poco, ¿no? Eso tiene una componente doble o triple. Tú necesitabas hacer ese ejercicio, ¿no? Lo necesitaba, yo no sabía hasta qué punto ni por qué razones, ¿no? Porque yo me lo propuse como un ir hacia el encuentro de mi padre, ¿no? Y me encontré con otra cosa que no tenía nada que ver, que era mucho mayor, ¿no? Y que por otra parte me llevaba a otras cosas, ¿no? Entonces, pues creo que mi experiencia del exilio ha sido sobre todo este reencuentro, ¿no? Y esta valoración de algo que yo ignoré durante toda mi vida de infancia, adolescencia y la mayor parte de mi vida adulta, ¿no? Hasta hace eso, 20 y tantos años, que me pongo a hacer a conocer el exilio a través de la fotografía, que se volvió mi medio de entender el mundo, desde muchos años antes de empezar este proyecto, ¿no? Y bendito sea Dios, porque yo sí siento que he llegado a una comprensión por lo menos profunda de la experiencia del exilio a través de ese trabajo y de las lecturas y de todo, ¿no? Y de la tertulia de Madrid y de todos los grandes encuentros que tuve yo en México, que algunos fueron verdaderamente muy dramáticos, ¿no? E importantes, ¿no? El ir a fotografiar a un señor llamado Juan Miguel de Mora, que no sé si lo habrás conocido, ¿no? No sé si vive todavía, él estaría muy mayor. Él fue combatiente en la guerra, todavía no tenía la edad, entonces mintió sobre la edad, estuvo en las brigadas internacionales y luego, como por algún accidente, porque el hijo de un diplomático había nacido en España, cuando se fueron las brigadas él se metió al ejército de la República. Estuve peleando allí y todo esto, ¿no? Entonces yo tuve a una nieta aquí de alumna de fotografía, ¿no? Y entonces concerté a través de la nieta una entrevista con el abuelo. Y entonces me llevé con cierta malicia, ¿no? Lo fui a ver allá al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad, a este hombre ya de 80 y tantos años, ¿no?
tengo una foto preciosa de él, ¿no? Entonces nos fuimos ahí, nos tomamos un café, ¿no? En la cafetería del instituto, y entonces leí el poema de Cernuda, que se llama 1939, en el que dice: con que uno crea es suficiente para que todo vuelva a ser verdad otra vez, ¿no? Y lloró. O sea, leí el poema y lloró este hombre de 80 años, ¿no? Entonces me dijo: mire, venga usted a mi coche, le quiero enseñar algo. O sea, no tiene nada que ver con que yo supiera de su visita acá. Y fui a su coche y me puso ahí en el sonido las canciones de las brigadas. Dice: todo el tiempo las traigo en el coche. Entonces, bueno, este hombre mexicano que fue allí, peleó, hizo todas esas cosas, luego se vino a México, hizo una carrera de escritor, más o menos, ¿no? Nunca fue un gran escritor, hizo varias novelas, escribió, era periodista, ¿no? Para mí era muy de derechas en aquella época, que yo lo leía y tal, ¿no? Pero cuando lo conocí en ese momento, oye, todos mis respetos para este hombre. Entonces, estas experiencias para mí son preciosas, Isabel, para mí me han marcado una idea de lo que es ser un hombre superior en el mundo, hasta donde se puede, ¿no? Yo creo, Ricardo, que podemos cerrar en este punto. Maravilloso. Y tomamos alguna imagen de alguna foto, ¿te parece? Me parece muy bien. Estos son los estantes donde estaba la biblioteca de Maxau, que Federico clasificó y documentó, hizo todo el trabajo y tal, ¿no? Esa foto me gusta mucho porque refleja tanto su valor intelectual como su actitud proletaria, no sé cómo decirte, ¿no? Sí. Fábrica en Ecatepec con sus 3 obreros, ¿no? Y se sentía muy contento de ser un empresario, buen tipo, ¿no? Él no era de los que se portaban mal. Y aquí está, hombre, Carlos Roses con su madre y con el retrato de su padre. Que Wenceslao se murió unos meses antes de que viniera yo a México desde Madrid para hacer las fotos, ¿no? Yo lo conocí aquí en el Colmex. En el Colmex, claro. Mira, aquí están los Moraita, precisamente. Efectivamente. Este es Paco. Ahí está Paco con su papá. Sí. Y la sombra. Sí. Y aquí está Pili Claudín, que también es una persona que me gustó mucho. Ajá. Un gran combatiente y todo. Bueno, aquí está Raúl Busteros en la tumba de su padre. Sí. Manuel Andújar en el Escorial. Ah, sí. Esa es la primera foto que hice de mi proyecto. Bueno, aquí está Santos. Ah, qué bueno. Qué agudeza tenía, ¿eh? Sí. No, fantástico, fantástico. Aquí está esta foto de estas damas del exilio que valen por sus apellidos, ¿no? Sí. Esta es Dorotea Barnés, Conchita Ruiz Funes, Adela Giral y Carmen Cirici. Ajá. Aquí está esta chica fotógrafa, Maya Godet, una fotógrafa que se ha vuelto bastante célebre en México y que, bueno, yo le hice una imagen que me consideré muy fotográfica. Luego esta foto que a mí me gusta mucho, que es de la familia, esta es, ¿cómo se llama ella? Margarita Salas, pero en realidad le decíamos, se llamaba Cookie Rivas, ¿no? Y vino con sus hijos y sus nietos ahí al Museo de Cuevas, ¿no? Y bueno, hice esa foto que me gustó mucho en el patio, ¿no? Con los pies de la giganta de Cuevas. Porque ella quería que la foto fuera en una sala que dijera Sala Margarita Nelken. Y entonces detuvo la foto hasta que estuviera colocada esa placa en la sala, ¿no? Sí. Llegamos ahí y no había tal placa, entonces bueno, pues hicimos la foto allí. Y aquí está Severino Cocho, en el Centro Republicano Español, que me conmovió mucho también, su presencia. Lidia Rodríguez, niña de Moscú, que luego se refugió en México, ¿no? Y que ella vivía en mi edificio también, Lidia, de los Rodríguez Mata, ¿no? Gente muy linda. Bueno, aquí está mi autorretrato en la tumba también roto, qué barbaridad, en la tumba de mi padre, en el año 92. Y aquí están estas que fueron muy interesantes, las chicas de Barranca. Un conjunto de viudas, la edad promedio de 80 años, ¿no? Esta es Carmen Parga,
Sí, sí, sí. La viuda de Tagüeña, esta es Mercedes Gili, esta no sé quién es, María de Altabuit, con Guadalupe Alcaraz, Carmen Aguayo, Encarnita Tagüeña, Pilar Villalba, creo que esta es Winnie Careaga. Ahí en la casa de Carmen se juntaban todos los miércoles a comer y beber y fumar y discutir. Aquel era un ambiente precioso, una especie de tertulia republicana de mujeres. Sí, sí, sí. Si es que aquello es posible. Precisamente la del entierro de Cernuda, ¿no? Fue de las fotos que yo siempre quise hacer, porque parte de mi actitud con el exilio era decir, bueno, ¿cómo es posible que el cortejo de Cernuda tuviera solamente 10 personas, ¿no? Entonces, bueno, junté ahí 5 de esos 10, ¿no? El sexto que no pudo venir de los sobrevivientes de estos era José Luis Martínez, que sin embargo pidió que constara que él se había estado en el cortejo. Se tenía que ir de viaje porque era diplomático y demás, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y mira, Emanuel Carballo, crítico, Ali Chumacero, poeta y crítico. Aquí está ella, hombre, ¿cómo se llama? Altolaguirre, Paloma Altolaguirre, que fue la que se encontró muerta Cernuda. Joaquín Díez Canedo, que ahí fue, y Federico Álvarez, que dice, yo fui no por ser amigo de Cernuda, sino porque fui chofer de mi suegro, de Max Saúl, que estuvo también allí. Quienes más estuvieron, pero ya no vivían, pues Carlos Pellicer, Manuel Ulacia y alguno más, ¿no?